Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y ya se están configurando las fichas de lo que será esta época electoral, pero también vamos a analizar cómo le está yendo al presidente Daniel Noboa, que, bueno, tuvo un traspié en la Asamblea Nacional. Y hay una nota de Diario La Hora que retrata muy bien lo que está pasando. Dicen, Daniel Noboa se aleja del discurso antinada y convierte a la vicepresidenta en su víctima. El presidente de la República se aleja de su discurso y se abre frente con todos sus ex aliados políticos. Los intentos de librarse de la vicepresidenta Verónica Abad la convierten en una víctima de un gobierno con tintes totalitarios, dice esta nota. El último capítulo de la disputa del presidente de la República, Daniel Noboa, con su vicepresidenta Verónica Abad terminó con una gran derrota del gobierno en la Asamblea Nacional, y aunque para algunos analistas la presentación del caso fue realizada por el Poder Judicial y la derrota debería ser cargada a la Corte Nacional de Justicia, lo cierto es que la negativa del Parlamento al enjuiciamiento de Abad no es un aval a la impunidad, sino una advertencia al régimen para reconducir sus acciones y detener los tintes totalitarios. A pesar de que el presidente mantiene una importante aceptación y aprobación a su gestión, siendo febrero el mes en el que registró su pico más alto de popularidad, al superar los 80 puntos de aprobación en los últimos 4 meses, la caída ha sido importante, perdiendo, según los datos de la encuestadora Cedatos, algo más de 20 puntos. En este sentido, al gobierno le llegan llamados a mejorar la comunicación, a poner fin a la persecución a la vicepresidenta y a recuperar el espíritu conciliador que le permitió iniciar su proyecto para futuro de los ecuatorianos. También hay analistas que abogan por la difusión de los resultados del gobierno de forma transparente. Derrota del presidente, derrota en la justicia. ¿Qué podemos pensar de lo que ocurrió el viernes en la Asamblea Nacional cuando se decidió negar el enjuiciamiento a la vicepresidenta Verónica Abad? Estamos con Stephanie Macías, consultora y analista política. Gracias, Stephanie, por estar con nosotros. Bienvenida a los micrófonos de Radio Sucesos. Y bueno, ¿qué podemos analizar, pensar de lo que está pasando con el presidente Daniel Noboa y lo que está haciendo en estos últimos meses, en estas últimas semanas? Bienvenida, Stephanie, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, creo que debiésemos iniciar analizando la coyuntura política nacional, como tú decías, con tres hitos importantes de la semana pasada. La Asamblea dice no al pedido del gobierno y dicen esperar al próximo año para poder hacer la investigación sobre Verónica Abad. Dos, tienes el tema de construye que el Tribunal Contencioso Electoral, la palabra exacta es reintegró construye dentro del listado de partidos. Y tres, tienes la Corte Constitucional negando el estado de excepción, argumentando que el gobierno no había sustentado sobre el argumento que ellos presentaban, que era conflicto armado interno. Ese era el único sustento que presentó el gobierno, la causal que presentó el gobierno, y la Corte le decía, necesitabas haberlo sustentado más. Son tres hitos importantes desde el punto de vista político, coyuntural y electoral. Ujú. ¿Por qué es el punto de vista electoral? Recordemos que estamos en una época pre-campaña donde del 3 al 17 de agosto en teoría son las elecciones internas de los partidos y del 13 de septiembre al 2 de octubre son registro de candidaturas. Desde un tema electoral, ¿por qué? Porque en este espacio, recordemos que en este espacio de precampaña, todo el que anhela ser visto o considerado por su partido para ser candidato, este es el momento. Entonces, todos los precandidatos van a buscar maximizar sus oportunidades de ser vistos y considerados. Con esto en mente tienes electoral, porque te estás hablemosle en la pre-campaña de los posibles candidatos para ser elegidos. Y también tienes el punto de vista electoral, porque una cosa era hacer campaña, campaña para elección, siendo presidente, con alguien de tu entera confianza en el cargo
de presidente en cargo encargado y ahora tener que hacer reelección y considerar dejar tu cargo en manos de alguien en el cual tienes un conflicto interno clarísimo y que es público. Esto desde el punto de vista electoral. Claro. Desde el punto de vista gubernamental, el hecho que la Corte haya dicho no al estado de excepción y especialmente con el argumento de solo sustentaste como conflicto interno y no lo hiciste a profundidad, se le dificultan las estrategias y en las maniobras que van a tener que realizar el gobierno para seguir su lucha por seguridad. Recordemos que en etapa de precampaña y la realidad nacional es que la número uno de las preocupaciones del ecuatoriano hoy son seguridad. Entonces, desde los varios frentes se ha complicado el quehacer diario gubernamental. Creo que van a tener que reestructurar y replantear su estrategia. Hablando de la asamblea, Stephanie, ¿qué pasó? Porque iba bien el presidente, las cosas iban marchando, tuvo bastantes victorias políticas en ese sentido con la asamblea. ¿Y en qué momento, pues, esto se desquebrajó y hay una especie de pugna entre el ejecutivo y el legislativo? Yo siempre hablo de que hubo dos etapas políticas. La etapa preconsulta popular, donde todos caminaban hacia el mismo objetivo, porque en teoría la consulta popular era importante, no es en teoría, de hecho era importante para establecer el marco jurídico para la lucha contra la delincuencia. Y también es cierto que tenías un nuevo gobierno con unas alianzas específicas que lo ayudaban a gobernar. Y 6 meses después está ocurriendo lo que pasa en todas partes del mundo. Hay un desgaste natural del gobierno, sin mencionar y agregar que tienes, creo que ningún presidente tiene hoy en día que quiere ser reelecto y ha sido presidente por 6 meses. Entonces, con esto en mente tienes la primera etapa preconsulta en la cual tuvo alianzas estratégicas, favorecieron su agenda gubernamental y su agenda legislativa, y llegó la consulta. Una vez que llegó la consulta, post-consulta, borra y va de nuevo porque ya tenemos elecciones y tenemos reelección. Y con esto, obvio, los que fueron sus aliados, por otras coyunturas también, ahora también son sus opositores porque muchos de ellos van a querer anhelar que sus candidatos lleguen a la presidencia. Claro, ahora podemos hablar de un desgaste natural o un desgaste prematuro de la imagen del presidente Noboa. Me gustaría decirte que eres un prematuro, pero no. Hemos visto Boric, hemos visto Chile, Boric Chile, vimos Lula Brasil, Petro. En general estamos viendo hoy una ciudadanía impaciente, con expectativas de inmediatez, que está haciendo el ejercicio de gobernar cada vez más difícil en todas partes del mundo. Si tú ves hoy en día los números desde que son elegidos a 6 meses después, los números fluctúan muchísimo. A los 6 meses ya comienza cualquier gobierno a tener un desgaste propio de esta nueva época electoral de inmediatez y de este nuevo elector que quiere, de alguna manera, espera resultados ya. ¿Y por qué se da esto? La ciudadanía, al menos hablemos del ecuatoriano, está cansada de tanta cosa, de tanto tema político, de que nos claven impuestos, de que la inseguridad no mejore, de que no hay empleo. Estamos cansados. Yo creo que el ecuatoriano está cansado y está desgastado. Son 7 elecciones. Recordemos que fue presidenciales Lazo, fue seccionales, fue consulta popular, volvimos seccionales y de ahí tuvimos la muerte cruzada. El ecuatoriano en 3 años ha ido 7 veces a las urnas. Entonces, creo que cualquier estratega y cualquier candidato que aspire a la presidencia o a la reelección le va a ser duro cuando haces el puerta a puerta, que tocas la puerta y tratas de entrar con tu mensaje y tratas de hacer reuniones para comentar de tus proyectos. Va a ser difícil porque el ecuatoriano está desgastado y yo le diría que está abrumado con tanta información. Antes se hablaba de que el nuevo lector no consumía información política, pero hoy en día, con las nuevas plataformas digitales, pudiésemos generar una discusión filosófica si leer el Twitter es consumir información política y no leer el artículo completo, pero igual está empapado.
no a profundidad, pero el ecuatoriano promedio, llámese por Facebook, plataforma digital, Instagram o el mismo WhatsApp. ¿Cuántas veces en todos los grupos nos llega información política en WhatsApp que igual lo consumes? No lo lees todo, pero lo consumes. Entonces el ecuatoriano está abrumado Ahí está, y desesperado por la realidad infoxicación que se nacional, por llama, ¿no? supuesto. Repíteme, Claro. Ahí está infoxicación que tenemos de tanta total, información que nos completamente. intoxica. Pero Bien, también es cierto que no solo están intoxicados de información, sino que hay una realidad que es más preocupante, que es, se le llama las islas del conocimiento o las islas de información, que son unas islas, como digo yo, independientes, donde cada uno tiene una información específica porque consume a la persona que claro, tú crees, que tú estás de acuerdo. Antes, cuando tenías los medios tradicionales, el periódico, la radio, la televisión, en el cual no tenías muchas opciones, te tocaba escuchar o leer al que estabas a favor o el que estabas en contra, pero tenías conocimiento claro. sobre lo que el otro lado de la vereda pensaba, porque te tocaba escucharlo y o leerlo. En este caso específico, estamos viendo un nuevo lector y un nuevo ciudadano que solo consume información que le hace, que no le hace eco o no rechaza. Entonces llega un momento en el cual las mentiras mil veces dichas se vuelven verdades. Y hay muchas verdades que no necesariamente están penetrando hacia el otro lado de la vereda. Es Los puentes preocupante, que ¿no? unían al lado A y al lado B cada vez están desapareciendo y entonces es difícil sentarte a negociar o encontrar puntos de encuentro cuando no tienes la empatía para saber qué está pasando al otro lado de la vereda. Y eso no solo en Ecuador, en todas partes del mundo, por eso hay la radicalización y hay la polarización, donde cada grupo se le está haciendo difícil empatizar o encontrar puntos de encuentro, porque los desconoces. Así es, y lamentablemente las redes sociales colaboran con esto, los mismos algoritmos como que ven nuestras preferencias y nos muestran solo esa información cuando, bueno, sesga, ¿no? La realidad y eso es lamentable, pero bueno, ese es otro tema de análisis. Estamos conversando con Stephanie Macías, consultora y analista política, sobre la situación política del gobierno. Y Stephanie, le quiero preguntar algo. Lo ocurrido este 14 de junio en la Asamblea debe ser tomado como una advertencia al gobierno sobre la necesidad de recuperar lo que fue la esencia de su propuesta cuando inició en el poder. Uy, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que hay varias variables para esto. Uno, la variable que definitivamente, al no tener alianzas y tener a los grupos políticos con grandes bloques en el legislativo ya desgastado y digamos que esos puentes que hablábamos no es que están cada vez más difíciles de cruzar, ya son inexistentes. Le iba a hacer cuesta arriba al Ministerio de Gobierno poder generar algún tipo de acuerdo cuando esas relaciones estaban desgastadas. Ujú, Escuchaba a María Paula Romo, lideresa de Construye, decir que ellos no apoyaban a la vicepresidenta, pero que sentían que y lo apunté porque me pareció interesante, dijo, se reflejaría, no respaldaban a la vicepresidenta, pero no querían inmiscuirse en el conflicto interno del gobierno y que para ello lo que hacían era apoyar que se investigue a la vicepresidenta una vez pasado su periodo, que sería ya el próximo año. Dicho esto, si tenías con Construye el tema del partido en el Tribunal Contencioso Electoral, si tenías el tema de Glass con el partido correísta, creo que esos números se te dificultaba llegar al número necesario con bloques, con unas posiciones tan marcadas. Ahora, hablando de lo que está pasando también con el gobierno, Stephanie, otro hecho que sucedió en estos días fue justamente que se aplazó el anuncio de la eliminación de los subsidios a la gasolina. Y eso muchos analistas lo toman como una anticipación a una derrota política que ya se veía en la Asamblea Nacional. Y bueno, ¿cómo podemos tomar esto que ha sucedido también? Yo esa parte específica lo tomo como una toma de temperatura adecuada. Si ibas a tener un mal día y ya sabías que los números no te daban, no lo ibas a hacer todo de golpe. Creo que
el tema de los subsidios y la eliminación paulativa con compensaciones va. Es solo un tema de timing. Creo que cualquier persona en el gobierno o afuera pudiese entender que lo tienes que hacer, pero están tomando la temperatura de cuándo hacerlo, porque igual va a ser un impacto a la ciudadanía. Pero por lo que hemos leído y hemos escuchado, las compensaciones están tratando de minimizar ese impacto a, la, a los, a los sectores más vulnerables que pudiesen afectar esta decisión. Así es. Ahora, finalmente, Stephanie, hablando de lo que también está sucediendo, hay quienes, bueno, cuestionan un poco este conflicto que se ha dado entre el presidente y la vicepresidenta porque mencionan que se ha alimentado un monstruo, a la final se ha victimizado a la vicepresidenta y esto le ha jugado en contra a la imagen de Daniel Noboa. ¿Usted cómo ve todo este conflicto que lo generó él mismo, lamentablemente, y que ahora nos tiene debatiendo sobre esta situación? Creo que hubo un conflicto interno desde el principio, lo vimos en la campaña. La vicepresidenta tampoco ayudó. Recordemos cuando fueron las elecciones, me recuerdo que en los resultados, cuando estábamos esperando los resultados oficiales, tanto la candidata González como en ese momento el candidato Noboa estaban esperando resultados y ya se veía un avance en lo que sería la elección del presidente Noboa. Y me recuerdo que la vicepresidenta estaba en el tribunal electoral y la primera que dio declaraciones tras la victoria fue la vicepresidenta porque estaba ahí y, como le dicen coloquialmente, le incrustaron un micrófono y ella dio su opinión. Pero ya a partir de ahí estaban cruzando ciertos protocolos y códigos que normalmente suceden, que es una vez que te declaran la victoria, quien da las primeras palabras es el presidente electo. Son Claro. pequeñas cosas, pero va sumando. Después recordemos que la vicepresidenta propio su estrategia de tratar de llamar la atención del presidente para, asumo yo, por acercarse o mejorar la relación, se dio cuenta que ya ese puente de nuevo estaba quemado. Y la digamos, primer personaje político que ejerció oposición abiertamente y públicamente fue la vicepresidenta. En un momento, recordemos que previo a la consulta popular, los actores políticos sí estaban hablando de si es que estaban a favor o en contra de ciertas decisiones del gobierno, pero no lo hacían tan vocalmente porque le estaban dando el típico beneficio de la duda que se le da a un gobierno entrante. Entonces, creo yo que este conflicto interno se generó también por el lado gubernamental, pero la vicepresidenta tampoco ayudó mucho a resarcir o mejorar o restablecer algún puente o canal de comunicación con el presidente. Ahora, ¿cómo este conflicto interno afecta a la imagen del presidente y va a afectar en estos meses? Creo que este conflicto lo que hace es apresurar el desgaste natural gubernamental, porque en una época de reelección lo que tú quisieras es que los mensajes multiplicadores sean en positivo, sean los avances que está teniendo el gobierno, los impactos que está teniendo el gobierno en la ciudadanía. Y esto genera ruido, y ese ruido complica que el mensaje gubernamental y de la reelección puedan penetrar a todas las capas electorales de una manera mucho más fluida. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces para los siguientes meses en el gobierno de Noboa, tomando en cuenta que, bueno, es un presidente candidato, ¿no? Y ya todo el tema se está pensando, las fichas se están moviendo con miras a febrero del 2025. Creo que van a tener dentro de la estrategia, veremos en un cuarto de guerra para reelecciones, lo más usual sería identificar cuáles son los hitos o las pequeñas victorias a corto plazo y mediano plazo que puedan reivindicar a su situación como gobierno en el sentido de decir, dijimos que íbamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Tenemos claro que en 6 meses no se puede hacer mucho, pero creo que ellos, dentro de su estrategia de reelección, será identificar cuáles son los hitos a los cuales ellos pueden llamar victorias para que, a pesar del ruido electoral y el ruido político y el desgaste propio gubernamental que todos los gobiernos tienen, puedan llamar como propios estas victorias y la ciudadanía las sienta como propias.
Bien, importante, y se viene movido de estos meses siguientes. Yo quiero agradecer a Stephanie Macías, consultora y analista política, por estar con nosotros. Gracias, Stephanie, por ayudarnos a entender un Gracias, un poco la gusto. coyuntura. Un Gracias. abrazo, buenos días y buena semana para todos.